Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas se está creando una fuerza especial, una fuerza específica para intentar contrarrestar lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. BP, bueno, ha sido la última, pero es la quinta gran petrolera que decide que no circula más por el Mar Rojo. Ahora vamos, no era una indirecta, ahora vamos con si tienen o no tienen razones para dejar de ir. La realidad es que, por lo pronto, a lo largo del día de hoy, hasta 4 petroleros de distintos puntos, 2 británicos. Se había anunciado uno a primera hora, pero el propio ejecutivo de Rishi Sunak ha confirmado que efectivamente un segundo petrolero de Reino Unido ha sido atacado por drones en el Mar Rojo y que ha tenido que llegar, de hacer prácticamente una suerte de, bueno, de llegar a puerto de forma absolutamente emergente, porque se iba a hundir. Desde Estados Unidos ya habían dicho que no eran capaces de proteger a todos los buques que van por esa zona, que es imposible, que no tenían capacidad en ese momento. La escalada de la situación está llevando a otro punto. Dice Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, que se va a crear una fuerza específica para defender a todos los barcos comerciales en el Mar Rojo, que se va a convocar, ojo, una reunión internacional sobre esa serie de ataques recientes desde los hutíes a barcos comerciales, y que ahí se tratará de crear una fuerza conjunta que evite que esto siga ocurriendo. Ojo, escuchamos a Austin y analizamos por qué están ocurriendo allí muchas cosas. Remind you that this is not just a U.S. issue. This is an international problem, and it deserves an international response. And that's why I'm convening a meeting tomorrow, a ministerial meeting with fellow ministers in the region and beyond, to address this threat. That'll be a virtual meeting, and I look forward to that discussion. And more important, I look forward to working together with members of that group to address the threat in a meaningful way in the future. And we'll have more details on this soon, but we're going to make sure that we're doing everything that we can. Espero más detalles pronto, pero terminaba Austin, espero más detalles pronto, pero estamos haciendo todo lo posible para evitar lo que está ocurriendo actualmente en el Mar Rojo. ¿Es verdad y no? Vamos con ello. Insisto, hasta 4 petroleros, 2 británicos, 1 noruego y 1 de China. Es decir, los ataques contra cargueros comerciales en la zona no pasan ya por ser de un bando o de otro. No es un error. Es que a los hutíes de Yemen les da lo mismo. ¿Por qué? Dirán ustedes. Hay de fondo, detrás de toda la guerra de Israel, de lo que está ocurriendo con Gaza, hay de fondo diversos conflictos que también están aprovechando los actores en la zona para definir su posición. Desde Yemen, en particular, se considera que muchos de esos barcos de petróleo que salen de allí tienen que ver con lo que se ha sacado desde Arabia Saudí, que es un país con el que no tienen un especial afecto. De hecho, y si recuerdan ustedes, todo el conflicto empieza porque Hamas realiza un atentado el 7 de octubre contra Israel, en eso de Kibbutz, tras conocer que Arabia Saudita tiene la intención, Arabia Saudí, de firmar un acuerdo con Israel, reconociendo el Estado de Israel y logrando ciertos avances comerciales entre países. Eso está en el aire, no se ha vuelto a discutir y es probable que no se discuta ahora mismo. Desde luego no hay nadie, Israel sí, pero no hay nadie desde la parte árabe interesado en discutir ningún acuerdo con Israel, más allá de si se va a lograr una paz. Pero el resto de actores que están alrededor han aprovechado también para hacer daño a Arabia Saudí. Arabia Saudí, que tiene un problema no con el precio del petróleo por el lado de la demanda, no por el precio del petróleo por el lado de lo que ya produce, sino por el precio del petróleo con respecto a sus socios. Es decir, para Arabia Saudita hay varios socios, en especial 2 en África, que no están haciendo mucho caso a los recortes. Y además, cree que el precio del barril, bueno, pues tiene que estar, es verdad que más arriba de donde está, pero no le interesa ni está buscando un entorno que supere los $100, porque el tipo de acuerdos que tiene firmados de momento le sirven donde están. ¿Quién quiere un petróleo más alto? Quien más alto lo quiere, si quieren, en todo ese entorno de la OPEC+, de las agencias internacionales de energía, etcétera, es Irán.
Irán es quien ya ha hablado varias veces de un petróleo en el entorno de los $150 el barril. Ahora después vamos a mirar en las claves, en el apartado económico, a todo este asunto. Y es fundamental que entiendan y que entendamos que lo que está ocurriendo en el Mar Rojo no es un asunto meramente bélico, sino, en su mayoría, económico. Esa es la realidad de lo que ocurre en el Mar Rojo. Y hay intereses cruzados incluso entre los propios países árabes. Desde Yemen, visto el cariz que está tomando todo y que son muchas las grandes empresas que han decidido que sus cargueros ya no viajen, ya no hagan ese movimiento a través del Mar Rojo, han decidido lanzar también una advertencia que dicen que lo que está ocurriendo allí solo va contra cargueros que tienen que ver o cuyo comercio se centra en Israel. Es decir, que se entiende entonces de aquí, habría que deducir, si esto fuera verdad, que todos los cargueros atacados, con petróleo o como fuere, tenían por objetivo o destino los puertos de Israel o la provisión de alguno de estos elementos, en este caso petróleo o gas, por parte de Israel. Y digo que hay que entender eso y soslayar el hecho en realidad de que esos cargueros llevan mucha más carga de la que se iba a quedar allí, si es que solo iban a hacer parada allí. Es decir, resulta difícil creer que esos ataques solo se están produciendo contra Israel. Es verdad que es el foco, y es verdad que ahí arrancaron, recordarán ustedes, con la retención de un carguero que dijo Israel, no, si portaba era un carguero comercial, que... Yemen se incautó, prácticamente fue lo primero que hizo en este tipo de escalada en el Mar Rojo, de un carguero con armas, que iban a Israel. Y dentro de las normas de guerra se lo quedó. Esa es la realidad. Pero es verdad que luego eso ha ido escalando, al punto de que ahora tenemos un problema con la inflación. Después vamos a mirar a esto, porque solo China puede compensar lo que está ocurriendo con la inflación, con un gas disparado hoy. Lo vamos a ver luego con un petróleo que con mucha más timidez también estaba tratando de subir. Pero dicen desde Yemen, solo vamos contra Israel. Bueno, resulta complejo el asunto. Allí en Israel, por cierto, donde ha estado Lloyd Austin, a quien escuchaban hace un momento, el ministro de Defensa, reunido con Yoav Gallant, con el ministro de Defensa israelí, también se ha entrevistado con el premier israelí, con Benjamin Netanyahu. Allí Israel lo que ha dicho es que no va a controlar Gaza de ninguna manera después de la guerra. De ninguna manera civil, ha dicho. Por intentar ser bien pensados, entendemos que se refieren a que no van a dejar tampoco un gobierno militar, sino que efectivamente, y una vez acabe la guerra, no van a controlar lo que quede allí de Gaza. Hay que recordar que las encuestas no están a favor, y los palestinos no quieren, que la autoridad nacional palestina, que actualmente tiene gobierno en Cisjordania, con Mahmoud Abbas a la cabeza, sea quien se encargue de la gestión de Gaza. Es que es más, las encuestas no quieren ni a Abbas en Cisjordania, a día de hoy. 8 de cada 10, casi 9 de cada 10 palestinos que vive allí, no quiere a Abbas como el líder. ¿Por qué? Bueno, pues las injerencias con Estados Unidos, igual que hablábamos antes de la parte iraní hacia los hutíes en Yemen, etcétera, etcétera, las injerencias de Estados Unidos hacia la Autoridad Nacional Palestina son evidentes. O sea, no son un objeto de prueba de fe, es así, está documentado y no hay problema. En el trato diplomático se trata así. Ahora bien, lo que hasta ahora era una suerte de protección, de no pasa nada, ahora se está convirtiendo en algo que no se desea ni se quiere por culpa de la beligerancia y el exceso de violencia con el que Israel ha irrumpido en Gaza tras los atentados del 7 de octubre y a modo de revancha, buscando, dicen, a los retenidos, a los rehenes retenidos por Hamas. Que por cierto, a esto se han referido también Austin e Israel y dicen que van a seguir buscándolos y que ese es todo el objetivo. Es curioso porque Austin, Estados Unidos suele tener dos caras a la hora de visitar Israel, una que dice, tenéis que parar, está sufriendo la población palestina, es excesivo lo que estáis haciendo, incluso Joe Biden dijo sobre Netanyahu, estás perdiendo apoyo, la opinión pública se está echando encima de ti, pero la realidad es que esos es un lado de Estados Unidos y hay otro que abiertamente dice, estáis haciéndolo bien, entendemos lo que estáis haciendo, sabemos que efectivamente habéis sido objeto de un acto terrorista bárbaro, cosa que no quita, y a partir de ahí lo que estáis haciendo en esta lucha contra el terrorismo es absolutamente legítimo.
más allá de que, como ha dicho hoy Austin, haya que buscar siempre proteger las vidas de civiles, pero el propio Austin, de Estados Unidos, insisto, no Israel, ha dicho, bueno, hay que hacer lo posible, pero entendemos que efectivamente los terroristas se están escondiendo tras los civiles. Es decir, que le ha dado, bueno, pues por completo esa vuelta de tuerca. El caso es que Israel dice que una vez acabe la guerra en Gaza no va a seguir. Y entre tanto continúan los conflictos, los golpes y las idas y vueltas entre Israel y Líbano. Es decir, están yendo un poquito más allá, yendo hacia Hezbollah, que está apostado en Líbano. Han tomado 3 puestos de control de Hezbollah y, de hecho, hay parte de las llamadas FDI, de las fuerzas de intervención, pero sobre todo el ejército, están tomando parte de la frontera sur del Líbano, haciendo eso. Tomar puestos fronterizos, pero no deja de ser haber atravesado la frontera. Ya ha enviado advertencia a Irán, que por cierto ya obligó en su momento a salir del mar anexo a los portaaviones de Estados Unidos, pero es que la guerra se puede enconar también si se eleva la tensión, si efectivamente eso se convierte en un conflicto que va más allá de la propia franja de Gaza, que sigue siendo evidentemente bombardeada, bueno, día tras día. Que no se controlará Gaza y que el objetivo es Hamás. De momento vuelven a ese discurso Israel y Estados Unidos en esa charla que han mantenido, insisto, hoy, donde han hablado también de cooperación militar y de defensa, y de que es absoluta y de que tiene todo el apoyo de Estados Unidos, por si alguien en algún momento lo hubiera dudado. En el aspecto entre Rusia y Ucrania, hoy desde Ucrania empiezan a flaquear algunos de los jefes militares, en particular el jefe del ejército de Zelensky ha cuestionado hoy la nueva normativa de Zelensky y la llamada a filas de prácticamente, bueno, pues todo el que pueda. Dice su jefe militar que esto deteriora a las tropas, que lo que hasta ahora es un ejército profesional se va a convertir en algo que no lo es. Y en esa línea han intentado también hablar de que efectivamente la contraofensiva sí está avanzando en contra de lo que se está diciendo. De hecho, desde Rusia se dice lo contrario, que está habiendo un golpe duro a las fuerzas de Ucrania cerca del Dnieper. Hoy Ucrania, bueno, pues vendía otra película que tenía que ver con esa recuperación de zonas, pero la realidad es que también ha habido críticas, que ya hay críticas abiertas en público. En concreto, el jefe del ejército ucraniano es la segunda vez que cuestiona este tipo de decisiones tomadas por Zelensky. Al respecto, ya saben que continúa la carrera por conseguir que Ucrania entre en Europa. Y ahora vamos a ir, si me permiten, con eso. Antes, Sergei Lavrov se ha referido también a esa contraofensiva, dice que está fracasando, y ojo, porque han lanzado una advertencia. Primero ha dicho que van a prohibir también, van a intentar evitar a toda costa la entrada de ayuda humanitaria hacia Ucrania. Así lo decía el ministro de Exteriores de Rusia. Разговоров о том, что пора сокращать Украине помощь, ну, мы слышим эти разговоры. Причем это не только разговоры, уже возникают. Bueno, esto dice Lavrov. Vladimir Putin también se ha referido a todos estos hechos, que por cierto Putin ha ido un poco más allá y ha hablado de Finlandia, que ya saben que ahora acogerá en 15 bases a Estados Unidos. A raíz de ese acuerdo que ya hay con la OTAN, al respecto, por cierto, desde Estados Unidos se han congratulado de esto, de la colaboración, lo ha hecho hoy Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, diciendo que esa colaboración va a llegar muy lejos. Dice Vladimir Putin que lo que ha hecho Finlandia es peligroso, que no desea tener ahí efectivamente esas fronteras, nos esconde en ese sentido. Es verdad que Rusia siempre ha dicho que la frontera de la OTAN tan pegada constantemente es algo, bueno, pues que no lo deseaba. Parte de ello sirvió para justificar lo que está ocurriendo también en Ucrania. Dentro de todo eso se advirtió, etcétera, etcétera. La realidad es que ahora, tras el conflicto, o en medio del conflicto, la entrada de Finlandia en la OTAN ha hecho, o ha dado pie a la posibilidad de que hasta 15 bases vayan a ser regentadas por Estados Unidos durante ciertos periodos en una frontera, bueno, la mayor frontera que tiene Rusia en Europa es con Finlandia. Y Vladimir Putin ha dicho que cuidado, que no es el mejor de los pasos que ha dado Finlandia. Y un último asunto con esto, y es lo que se está tratando de hacer en Europa para con Ucrania. Están tratando de que entre. Y ya saben que Víctor Orbán no quiere.
que de la última reunión se salió para no votar, para no romper la unanimidad, a cambio de una serie de desbloqueos de dinero. Hoy, Europa ha pasado al ataque. En lugar de seguir la Unión Europea en una posición defensiva con Orbán, en la de te doy algo a cambio de lo que tú me das, hoy Europa le ha dicho, cuidado, porque como estás incumpliendo algunos de los preceptos que tienen que ver con una reforma legal en el país, a lo mejor aplico una norma que existe y está, y te impido votar. Y eso haría que haya unanimidad, porque no te dejo votar. Y sitúa en otra tesitura a Orbán y desde luego sitúa en la misma posición. Se ha hablado mucho del chantaje de Víctor Orbán a Europa, el chantaje de Víctor Orbán a Europa, el chantaje de Víctor Orbán a Europa. Le sitúa a Europa ahora en la misma posición. Ah, que venimos a jugar a esto del chantaje. Vale, pues cojo, te aplico este articulito y no votas. A lo mejor hago esto. A menos, claro, que Orbán haya llevado a cabo la reforma que le piden y entonces se quedan sin excusa. Eso sí es verdad. Tiempo tiene. Vamos a ver qué pasa, pero Europa ha cambiado por completo la actitud respecto a un Orbán que otra vez hoy se pronunciaba al respecto. Elnök úr, amikor még a szakma elején voltam, akkor azt gondoltam. Víctor Orbán reunido, como le veían, con Recep Tayyip Erdogan hoy, con el presidente turco. Orbán decía que tiene claro dónde está situado su país y qué es lo que quiere pedir. Y tiene claro que la legalidad que tanto se le exige, dice Orbán, no se le está exigiendo a Ucrania. Debe haber un proceso que no se está cumpliendo. Por cierto, que ha aprovechado para expandir su relación comercial, particularmente con Turquía, y eso le acerca un poquito más también, y además no lo ha escondido tampoco, a recibir una serie de envíos que probablemente aumenten de energía, que probablemente también produzca, si es que no lo hace ya directamente, que no se ha cortado nunca Víctor Orbán con esto, recibiendo energía desde Rusia, digo, bueno, pues vamos a ver si no recibe también petróleo ruso al que le lavan la cara llega desde Turquía. El caso es que van a implementar una serie de acuerdos comerciales y que están de acuerdo también en determinados puntos que tienen que ver con la agricultura. Que, por cierto, ahora hablaremos de esto, que es un sector que vamos a ver si no sufre mucho en 2024. Y por terminar con todo este asunto, hoy Rusia ha extendido el veto a los países que le imponen sanciones con respecto de las compras del diésel particularmente y derivados que salen de Rusia hacia esos países. Rusia contragolpea y ya saben que tenía puesto este veto y continúa ahí. La realidad, y si me permiten, es que el veto no funciona porque al final está cambiando de manos y porque al final tampoco funcionan las sanciones europeas. Esto es una cosa que sale de aquí, pero es un brindis al sol. Porque la realidad es que eso cambia de nombre, el crudo, el derivado, lo que sea, que uno quiera consumir, le cambia de nombre en otro país y lo vuelve a comprar. Es más caro, pero está ocurriendo. En los dos sentidos, quiero decir. También dice Europa, no compramos petróleo ruso. Hombre, fleta más petróleo ruso Grecia que Rusia. Quiero decir, en cuanto a la oficialidad. Porque claro, como desde Rusia se supone que no sale, o sea, el nivel está siendo fuerte. Grecia. Me permitan la exageración. Pero es el país de donde más crudo ruso se considera que está entrando. Bien vía Rusia, bien falsa bandera. De ahí esa estadística que les digo que es rarísima. Porque lo de la falsa bandera distorsiona por completo. Y si me permiten un último asunto todavía en clave internacional, meramente internacional, aunque toca de soslayo ya a lo económico, y es Chile. Anoche en Chile se terminó una votación importante sobre una reforma constitucional. 100% prácticamente de los votos escrutados, 55,76% de los electores se opone al nuevo texto, que lleva, por cierto, un sellito conservador, y deciden mantener el que ya se heredó de la dictadura. La constitución que tienen actualmente es de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Qué está pasando ahí? Pues ahí está pasando que la presidencia está en unas manos y que el Congreso está en otra. Algo parecido a lo que pasa en Argentina, pero al revés. Quiero decir, la parte más parlamentaria está en manos de los conservadores y manos más socialistas, simplificando mucho, está la presidencia de Boric.
que, bueno, pues ha suspirado aliviado, evidentemente, al ver que el texto, porque el texto que se votaba hoy, igual que se rechazó una constitución, un cambio constitucional más hacia la izquierda, hoy se ha rechazado un cambio constitucional más conservador. Buenas noches. Digo que Boric respira aliviado porque es lo que le faltaba. Y ahí ha estado, un 55,7, 56. Ahí ha estado la votación. Si 3 puntos te cambian de bando, tienes un follón. Y no ha pasado, es verdad. 3 puntos me refiero porcentuales. Es mucha gente. Pero la realidad es que la falta de acuerdos claros entre un bloque y el otro que tienen atascado a Chile. Que lleva de uno en otro, de otro en uno, de otro en uno, pues estos intentos, 2 intentos en concreto de reforma constitucional, que por culpa del sesgo, fíjense, que no es que solo pase aquí, ni allí, que al final, en todas partes que dice aquel, cuecen habas. Por culpa del sesgo de uno a otro lado, lo que nos encontramos es que, bueno, pues no se vota a favor de nada. Se va mucho para allá y no se vota, o se va mucho para allá y no se vota. Y es lo que le ha ocurrido allí. Ahora bien, insisto, lo que supone es un fracaso, si me permiten, para toda la parte legislativa y para el devenir de una Chile que no voy a entrar en el histórico general, pero venía con un ritmo económico, para lo bueno y para lo malo, muy sesgado hacia la parte más de esa libertad impuesta por la parte de los Chicago Boys tras Pinochet. Tuvo un cierto aperturismo, tuvo una serie de modificaciones, etcétera, etcétera, y al final tuvo una gran crisis, tanto educativa como en el sistema de pensiones. Y es muy difícil, y está siendo muy difícil para Chile sacar adelante reformas nuevas de calado que salgan de ese punto en el que se venía y que beneficien a todos. Porque, insisto, se sesga tanto que se vota que no. Entonces, al final, un mayor porcentaje dijo que no a una reforma hacia este lado y el mismo porcentaje prácticamente ha dicho que no a la reforma para el otro lado. Ese es el nivel. Y digo que Boric suspira aliviado porque está muy presionado, dada la situación actual en Chile, para efectivamente, o para seguir en el cargo, pero sobre todo para sacar adelante las reformas que pretende. Y entonces, bueno, pues ese punto está siendo un quebradero de cabeza importante y una reforma constitucional conservadora sacada en su contra. Él decía, votar esta constitución es votar contra la libertad, llegó a decir Boric. Bueno, pues hubiera supuesto un golpe importante. Donde también está habiendo cambios es en Argentina. Javier Milei, ya saben que ha propuesto bueno, una serie de iniciativas que inicialmente, decía Caputo, el ministro de Economía, van a elevar la inflación, pero que esperamos que den una estabilidad al mercado y con esa estabilidad, por mucho que inicialmente suban los precios, sea la propia estabilidad la que haga que todo se modere, que se quede quieto, tanto la curva de precios como en líneas generales el crecimiento y empiece a subir. Al respecto, hoy han vuelto a anunciar nuevas medidas que tienen que ver con los impuestos a la exportación de determinados productos. Me permitan ir punto a punto. Fernando Vilella, que ya es secretario de Agricultura desde el día de hoy, así se lo digo, ha sacado una lista de subproductos y productos y cuáles son los impuestos que tienen que pagar para poder exportarse. A saber, subproductos de la soja, harina de soja y aceite, tienen una cuota del 31%, van a tributar al 33%, ya venía del 33%. Sergio Massa, el que fuera ministro de Economía, que se presentó también a las elecciones y perdió contra Milei, lo bajó al 31% y a la vez quería suplir este movimiento subiendo otro tipo de impuestos. Bueno, pues Milei ha dicho que no, y entonces eso pasa del 31 al 33 otra vez, y ojo, pretende recaudar unos 1.000 millones de dólares, no de pesos. 1.000 millones de dólares con esta medida Milei. ¿Por qué? Porque eso sube del 31 al 33 y luego hay 18 productos a los que se les iba a subir los derechos de exportación al 15 y se van a quedar en el 0. Hablamos de toda la parte olivícola, el arrocero, los cueros bovinos, lácteos, frutícolas, el limón sí tiene. Hortícolas, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, hierba, mate, té, esquinos y lana. Todo eso al 0, aunque se iba a subir al 15. Pero echando un vistazo considera Milei que no tiene sentido y que además sería abrir una nueva vía. Lo que dice Milei es, si hay productos que no se están exportando bien, dejemos que se abra una nueva vía de ese producto argentino. ¿Por qué? Y aquí viene lo mollar. También se iban a subir, por ejemplo, el vino del 8 al 15, se va a quedar en el 8, pero se queda en el 8.
y las carnes se quedan en el 15%. O sea, hay una parte de exportación de Argentina donde la industria lo tiene mucho más trabajado y que Milei sabe que de ahí no se puede quitar porque le baja mucho el ingreso. Entonces fomenta una serie de exportaciones ajenas a esta mayoría, si me permiten, que tiene mucho que ver con lo que ya hace bien Argentina. En esa parte de vinos, en esa parte de aceites, en esa parte de carnes. Esto está pasando, esa es otra de las reformas y, por cierto, ha metido una reforma energética express, lo que ha llamado reforma de emergencia, una ley de emergencia energética, tratando precisamente de, no va a subvencionar, sí va a intentar abaratar los costes, delimitando la parte que gana el Estado. Vamos a ver también cómo sale este asunto, que, insisto, está todavía por ver y por explicarse, pero promueve también una nueva reforma energética, además de esta reforma impositiva. Empresas, ¿cómo se están moviendo hoy? Dos protagonistas, los vamos a mirar de todas formas bien en el cierre de Wall Street con Eduardo Bolinches, pero hay dos protagonistas sin ninguna duda. Uno es Apple, a quien se le ha amargado la Navidad. Va a dejar de vender sus relojes inteligentes a través de las tiendas de la compañía en Estados Unidos porque ha perdido un caso de infracción en la patente. Es decir, en concreto, bueno, han dicho que es preventivo. La realidad es que cuando tú llegabas con el reloj en plena campaña navideña, acabas de perder un caso por culpa de que, bueno, de cómo tenía algunos de los Apple Watch, el Series 9 y el Ultra 2, lo has perdido por la forma que tiene de medir el latido, el pulso, que pertenece a un laboratorio y que te ha ganado esa demanda de patente. Llega el Grinch navideño a Apple y le retira la Navidad casi de golpe. Insisto, la demanda se interpuso hace algunos meses, pero le llega en un muy mal momento a la compañía de la manzana. Le llega en un momento fatal. A pesar de todo, bueno, pues Apple hoy llegaba a caer más de un 1%, está intentando recuperar en ese 0,6% arriba, todo esto a falta, por si nos están viendo más tarde, del entorno de 1 hora y media para el cierre de Wall Street. Y un último asunto que tiene que ver con combinadas, Adobe y Figma, ambas empresas habían sellado un acuerdo de fusión por unos 20.000 millones de dólares y finalmente, y en particular por culpa de las demandas antimonopolio de la Unión Europea, de los requerimientos, han decidido abandonar esa idea de fusión. Con esto y con los protagonistas del día, con un Wall Street que de momento, si miramos al S&P 500, al Dow Jones o al Nasdaq, de momento caminan en positivo, más de medio punto porcentual arriba para el S&P 500, lo mismo para, bueno, un Dow Jones de Industriales muy planito, en 37.304, y un Nasdaq 100, eso sí que sube un 0,7 en 16.756 puntos. Por cierto, protagonista el petróleo, decía yo, antes de todo esto, ¿cómo se va a ver todo esto afectado? Es probable que suba y mucho la inflación, en particular en Europa, donde la dependencia energética es absoluta. Y estaba subiendo el gas en el entorno de un 10%, es verdad que ahora mucho menos, ha llegado a subir más de un 10%, ahora estaba en el entorno del 3,7, 4%, y el petróleo sí se estaba notando una subida, pero es muy ligera como para todo lo que está pasando, 1,3 arriba, 77,92 de referencia en el Brent, 77,92 dólares, por debajo todavía de los 80. Con esto, frenamos un segundo, damos un vistazo a todo el devenir económico y regresamos con Eduardo Bolinches después también para echar un vistazo precisamente a esto, al mercado y sus valores.